Son las 7:41, hace exactamente un año, 365 días, la invasión de Hamás al territorio israelí, no solamente que sacudió al mundo por la violencia y por todas las atrocidades que se cometieron, sino que esto encendió una escalada bélica que no tiene precedentes y que no sabemos en qué va a terminar. Está con nosotros el embajador de Israel en Ecuador, Zach Chadid. Señor embajador, gracias por acompañarnos. 365 días de la muerte de alrededor de 1.200 personas en el sitio donde se cometió la invasión de Hamás, el secuestro de 250 personas que todavía 101 de ellas siguen secuestradas. ¿Verdad? Justo hace un año, el 7 de octubre del año pasado, como 3.000 terroristas de Hamás se infiltraron en Israel. Hicieron una matanza, una masacre horrible que no solamente en Israel, sino todo el pueblo judío no conocía. Desde el Holocausto en Europa. Han matado 1.260 personas, han secuestrado, como usted dijo, a 250 personas y hasta hoy en día hay 101 personas vivos o muertas en las manos de Hamás. Cuando usted escucha los testimonios de la gente que sobrevivió al cautiverio o que no fue secuestrada, pero mujeres fueron violadas, la agresión sexual que recibieron centenares de mujeres israelíes, es lo que quizás sacude más el recuerdo infame de lo que pasó hace un año. Así es horrible. No, ni hay palabras para descubrir todo eso. Y nuestra lección es no permitir que esto va a pasar otra vez. No permitir que esto va a pasar otra vez. Esto inicia o da inicio o reinicia una escalada bélica contra Hamás en territorio palestino que se ha ido extendiendo hasta que Israel tiene entre 4 y 7 frentes abiertos en este momento. Exactamente. Tenemos la verdad de 7 frentes en los cuales luchamos estos días. Las frentes más importantes son obviamente contra Hamás en la Franja de Gaza y contra Hezbollah en Líbano. Y últimamente, hace algunos días, también Irán se involucró, la verdad que es por la segunda vez, y lanzó como 200 misiles balísticos contra Israel. ¿Cuán controlado está el territorio que ocupa Hamás o que ocupaba Hamás en parte de la Franja de Gaza y en la ciudad de Gaza? Bueno, por eso hay que decir que nuestros objetivos en esta guerra contra Hamás son muy simples. Vamos a derrotar a Hamás militarmente y también políticamente para que en el día siguiente no va a ser Hamás que controla la Franja de Gaza. Y obviamente tenemos que liberar a nuestros 101 secuestrados. La situación actual en la tierra, ahora en la Franja de Gaza, es que Hamás casi no tiene presencia militar, pero todavía está ahí. Es muy difícil derrotar completamente una organización de terroristas. ¿Qué pasa en Cisjordania? Que es otro frente que también ha tenido hechos de violencia después de que se inició esto el 7 de octubre. ¿Verdad? En comparación con Líbano o con la Franja de Gaza, está calmado la situación en la Franja de Gaza, pero sí, también ahí Hamás tiene presencia también en la Franja de Gaza, en Cisjordania, tiene presencia allá también, ¿verdad? Y de vez en cuando lanza ataques terroristas dentro de Israel que provienen de Cisjordania. Israel también ha bombardeado objetivos hutíes en Yemen. Los hutíes, a raíz de lo que ocurrió el 7 de octubre, cuando Israel responde militarmente a Hamás, empezaron a intervenir en este conflicto y a lanzar ataques sobre Israel. ¿Qué papel juegan ellos? ¿En qué lado están? Bueno, los hutíes son una milicia, una minoría chiita en Yemen y son parte de lo que llamamos el eje del mal de Irán, como Hezbollah, como Hamás y como las milicias chiitas en Irak y en Siria. Todas estas organizaciones trabajan con Irán, Irán les manda, Irán les entrena, Irán les financia, Irán les da respaldo político. Y por órdenes de Irán empezaron a lanzar cohetes también de ahí a Israel a 2.000 kilómetros de un país que no tenemos ningún problema, ningún asunto, pero están ayudando a Irán. 2.000 kilómetros, igual que los cohetes que venían desde Irán. Recorrieron casi 2.000 kilómetros para llegar la semana pasada hasta Tel Aviv. Casi 200 cohetes. ¿Cuántos fueron neutralizados? Verdad. Ahora sabemos que son 200 o 201 cohetes o misiles, mejor dicho, misiles balísticos que Irán lanzó contra Israel. Y eso es casi doble el número de misiles que Irán lanzó por la primera vez en el mes de abril.
casi todos fueron interceptados por Israel y por otros países aliados de Israel en la región, y solo pocos han tocado tierra en Israel sin víctimas y con muy poco daño. Y quizás voy a aprovechar esta pregunta para expresar nuestras expectativas de la comunidad internacional en lo que tiene que ver con Irán. Eso sería primero condenar a Irán por el ataque que hicieron sin razón, sin ninguna razón, sin ninguna provocación. Segundo sería aceptar el derecho de Israel a la autodefensa, y nosotros vamos a retaliar, vamos a responder, no vamos a dejar el ataque iraní sin respuesta. También hay que poner presión y más sanciones sobre Irán y actuar contra su programa nuclear militar. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la semana pasada, cuando le preguntaron sobre si apoyaría una de las opciones que tiene Israel, que es atacar al programa nuclear iraní, dijo, la respuesta es no. ¿Sienten que Estados Unidos está muy bien alineado con los intereses israelíes o Sí. no tanto? Sí, estamos 100% en coordinación con Estados Unidos, más que todo en el asunto que tiene que ver con Irán, porque Irán no es solamente un enemigo de Israel, Irán es un enemigo de Estados Unidos y de todo el mundo libre, liberal y democrático. Así que estamos coordinando con Estados Unidos, y la respuesta que vamos a responder contra Irán va a ser coordinada. Y la actitud de las Naciones Unidas como organización. Te pregunto esto porque Israel ha declarado persona no grata al secretario general Antonio Guterres. Verdad, la ONU hace años ha perdido su brújula moral. Esta organización ni tomó el esfuerzo de condenar a Hamas después del masacre horrible que hicieron el 7 de octubre del año pasado. Así que esta organización necesita tener muchas reformas. Ecuador, ¿cómo han recibido ustedes la actitud de Ecuador frente a lo que ocurre? Bueno, Ecuador, si se trata del ataque de Irán, la semana pasada Ecuador condenó este ataque. Ecuador está jugando un rol muy importante en la comunidad internacional siempre, y más que todo ahora que está miembro del Consejo de Seguridad, y estamos trabajando con nuestros amigos en Ecuador para que la manera de votación en la ONU y en el Consejo de Seguridad va a ser a favor de Israel, a favor del mundo democrático, libre, liberal, y no con países como Irán, Corea del Norte o Venezuela. Tenemos a la vicepresidenta de Ecuador nombrada embajadora en Israel y con un propósito de hacer gestiones por la paz. ¿Se ha hecho algo? ¿Usted tiene alguna, digamos, noticia, información sobre eso? Bueno, primero hay que saber que la señora vicepresidenta está ahora en Turquía. En Turquía, sí. Todavía es oficialmente embajadora en Israel. A contestar la pregunta, el conflicto en Medio Oriente ya tiene 120 años. En un año no se puede solucionarlo. Tampoco se va a solucionar. En el tiempo que podemos avisorar, no hay solución. ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, yo sí soy optimista. Yo creo que sí hay una solución, y le voy a decir mi visión para el Medio Oriente. Yo creo que después de la guerra en Gaza y en Líbano, que va a terminar en algunas semanas, quizás algunos meses, Israel va a regresar a un acercamiento con Arabia Saudita. Vamos a firmar un acuerdo con Arabia Saudita, y en este momento Israel va a ser aceptada ya en Medio Oriente con buenas relaciones con Egipto y Arabia Saudita, que son los países árabes más grandes y más importantes. Otros países árabes y musulmanes se reunirán, y nosotros ya no vamos a encontrarnos en una situación de aislamiento en Medio Oriente, y vamos a tener el tiempo y la posibilidad de hacer dos cosas. Primero, llegar a un acuerdo final con los palestinos, por fin, y segundo, trabajar conjunto en el Medio Oriente para el desarrollo regional. Ahora, ¿ustedes creen que Hezbollah está derrotado? Han aniquilado en una semana, en 2 semanas, por lo menos a 10 cabecillas del grupo chiita Hezbollah. En 3 días, 3 comandantes sucesores de Nasrallah, el líder supremo que fue abatido en días pasados. ¿Creen que Hezbollah está derrotado? No, todavía no. Todavía Hezbollah tiene como 100,000 soldados. Es como un ejército mediano. Es un país pequeño y una organización, pero tiene un ejército como cualquier otro país mediano, 100,000 soldados. No se puede terminar con la fuerza militar de Hezbollah tan pronto o tan fácilmente,
pero sí recibieron unos golpes muy fuertes y por eso Irán está presionada y por eso Irán atacó a Israel, porque Irán ve que los dos apoderados más importantes en el Medio Oriente, Hamas y Hezbollah, están golpeados muy fuertemente. Pero también Irán va a intentar, por cualquier vía, que Israel no firme el tratado con Arabia Saudita. Así es, una de las teorías, ¿por qué atacó Hamas a Israel el 7 de octubre? Porque fue como un suicidio de una organización. Estaban en los acuerdos de Abraham, además, o sea, coincide todo. ¿Verdad? No solamente era la celebración del Yom Kippur, sino muchas otras cosas político-militares más. ¿Verdad? Y una de las razones, creemos nosotros, es para evitar el acercamiento con Arabia Saudita y para que nosotros no firmemos el acuerdo con Arabia Saudita y de verdad este proceso de acercamiento se paró. Ahora, mucha gente dice, Israel tiene demasiados frentes abiertos, ¿lo podrá sostener? Hay dos hitos históricos casi recientes, de los últimos 60 años. La Guerra de los 6 días de 1967 que Israel enfrentó con sus vecinos. Y en 1973 la Guerra del Yom Kippur, donde Israel fue sorprendido y la comparan con lo del 7 de octubre. Es decir, no es la primera vez que Israel tiene frentes bélicos al mismo tiempo. Verdad, pero le digo que esa guerra contra Hamas y contra Hezbollah también es la guerra más larga en la historia de Israel. No quiero hablar de la guerra de los 6 días, pero también unas guerras muy difíciles que usted mencionó, como la guerra de Yom Kippur, la guerra de 73, duraron 3 meses. Esta guerra ya tiene año y todavía no está terminada. Así que quizás es la guerra más difícil y absolutamente más larga en la historia del Estado de Israel. Bueno, ustedes aspiran entonces vencer en los próximos meses y lograr un acuerdo con Palestina, reconociendo ¿qué de Palestina? Bueno, el asunto con los palestinos es lo siguiente. Primero, no hay una entidad palestina clara y obvia. Después de los acuerdos de Oslo, se creó la autoridad palestina que iba a controlar el Cisjordania y la Franja de Gaza. La que dirigía Yasser Arafat. Verdad. En ese entonces, Yasser Arafat, ahora tienen otro líder, pero en el año 2007 Hamas se apoderó en la Franja de Gaza. Y ahora Hamas está controlando la Franja de Gaza y la autoridad palestina Cisjordania. O sea, no tenemos un partner con quien hablar, para no mencionar que Hamas no reconoce el derecho del Estado de Israel a existir. No está escrito en sus estatutos y los líderes de Hamas están diciendo eso todo el tiempo. O sea, no hay con quién hablar. Digamos que después de la guerra la autoridad palestina va a controlar también en la Franja de Gaza. En este momento tenemos que regresar a la mesa de negociaciones, lo que los palestinos niegan a hacer desde hace muchos años. La única manera de llegar a la paz con los palestinos no es por la ONU, no es por convenciones internacionales, no es por la presión de factores de fuera del Medio Oriente, es solamente regresar a la mesa de negociaciones y negociar directamente. Embajador, gracias por venir en este 7 de octubre, un día muy difícil de asimilar y todavía deja muchas consecuencias y sobre todo 101 personas que siguen bajo el poder del grupo Hamas. Gracias, embajador. Muchas gracias. Saad Sarid, embajador de Israel en el Ecuador. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más noticias.